Hace unos días la OCDE publicó un informe sobre qué es lo que se espera de la economía mexicana para los próximos meses y los próximos años. Y el resultado no es el mejor, al contrario, apunta al riesgo de una recesión durante los próximos 2 años. Nos encantaría pensar que hay argumentos y que hay datos desde la economía nacional que nos permitirían pensar que esto no va a ser real, pero es que es todo lo contrario. Aun y cuando se han dado a conocer los índices inflacionarios que no son tan fuertes como se esperaba, tampoco es que estemos en sentido positivo. Y por eso quisimos platicar con Javier Rueda, economista, de qué es lo que nos espera de aquí en adelante. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Erika, Jonathan, un gusto como siempre empezar la semana con ustedes. Muy buenos días. Igualmente, Javier, pues cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que está viendo la OCDE? ¿A qué tendríamos que estar poniendo atención? ¿Cuáles son esos indicadores que hoy apuntan a que la economía mexicana no está tan sólida como el gobierno federal nos ha querido vender la idea? Claro, la OCDE, dentro de lo que ha sido su último reporte sobre el panorama económico mexicano para este año, pues muestra un escenario que plantea sobre todo cambios en los últimos meses, porque si lo comparamos sobre el año anterior, sobre el 2024, la expectativa era una economía que iba a crecer alrededor de un 1.2%, lo cual indicaba a partir de esto un avance modesto, pero positivo dentro de las expectativas económicas que tenía México. Sin embargo, en este último reporte, en su última revisión, pues se publica y se ajusta drásticamente. Y digo drásticamente porque ahora se prevé una contracción de el 1.3% para el 2025, es decir, el Producto Interno Bruto estará cayendo 1.3% sobre las estimaciones y además, como tú comentabas al inicio de la nota, Erika, en este 2026 próximo, pues también se estiman caídas de casi medio punto o a lo mejor un poquito más de medio punto. Cuando se generan estas perspectivas, estamos generando perspectivas de corto, medio y largo plazo, estableciendo esos 2 años, lo que es el 2025 y el 2026, en un parámetro negativo. Y podríamos entonces compartir un poquito a qué se debe ese ajuste tan fuerte, que como tú comentabas también en la parte de los aranceles de Estados Unidos, sobre todo a la línea de esa volatilidad que se tiene y esa amenaza del 25% arancelario, pues toman quizá a lo mejor en riesgo y toman un poquito de manera preocupante la capacidad de poder crecer en la parte económica. Quizá estas tensiones comerciales pues generan esa incertidumbre y afecta la confianza y la inflación, que si bien, como también comentabas, no es tan grande el proceso inflacionario, pues se estima que volveremos a estar arriba, desgraciadamente, del 4%. Ahí creo que en la OCDE marcaba un 4.4 o 4.5%, y en esa expectativa pues el Banco de México tendrá que manejar con muchísimo cuidado su política monetaria para poder evitar las presiones, sobre todo en el poder adquisitivo. Entonces, malos aspectos en la OCDE, que también son regionales, es decir, las malas expectativas que se tienen para México son malas expectativas que se cuentan a la región, y parece que toda esta política arancelaria, toda esta política de amenaza, todas esas expectativas de ir colocando y restringiendo medidas al mercado, pues no van a favorecer a nadie, pero por lo pronto a México, pues desgraciadamente nos estará restando en esa tabla el Producto Interno Bruto. Hacemos una revisión sobre el Producto Interno Bruto y caer 1.3% sobre expectativas de Producto Interno Bruto que no eran suficientes para sustentar crecimiento, pues nos hacen ver que este año a lo mejor va a ser un año difícil, va a ser un año complicado para la economía nacional. Ahora, dime una cosa, Javier, ¿qué tanto estos resultados de la economía mexicana, esta situación en la que se encuentra la economía mexicana, tienen que ver con la herencia que dejó la anterior administración? Porque en su momento tú y yo lo platicamos en este espacio. A ver, el hecho de haber generado un déficit presupuestario importantísimo, el hecho de haber tomado decisiones que podrían ser populares porque pues eran de apoyo a los grupos, etcétera, pero sin tener un sustento económico que lo respaldara, ¿qué tanto nos están pasando hoy la factura? Y te lo pregunto no en el ánimo de sancionar a partidos políticos, sino más bien en el ánimo de aprender, porque creo que esto luego es una gran tentación desde los presupuestos municipales, estatales y por supuesto desde el presupuesto federal. ¿Qué tanto estamos pagando consecuencias de decisiones tomadas? Claro, Erika. En la política, cuando nosotros analizamos todas las propuestas, los modelos, todos los esquemas que se han hecho en el país, no solo en este año, sino a lo largo de lo que han sido sexenios anteriores, pues sabemos que van a tener una trascendencia en el futuro.
También sabemos que el mundo gira exageradamente rápido y que las consecuencias pues son lo que podríamos presentar a un largo plazo, de repente ya se están presentando en un plazo menor y además son evidentes. La herencia política, sobre todo en el sexenio anterior, lo que podríamos medir en el 2018, 2019, al año anterior, pues evidentemente que va a tener un impacto a esa situación económica actual y hay factores heredados que son importantes, como tú dices, traerlos al escenario para poder valorar y para saber que si no hacemos cosas diferentes vamos a seguir obteniendo resultados pues bastante mediocres, por lo menos en el matiz económico. Hay factores heredados como la política energética, donde las restricciones, sobre todo la inversión privada en el sector energético, pues han ido fortaleciendo un proceso en el que Pemex sigue dando esos números rojos y arrastra negativamente aspectos de economía energética en el país. Parece que no hay un plan B y entonces cuando buscamos quizá factores que puedan mejorar o que puedan plantear otros caminos, pues parece que vamos en ese camino único, por lo menos en política energética. En cuestión de finanzas públicas, bueno, si bien se mantuvo una estabilidad macroeconómica, en cierta forma a estos inicios del sexenio, podemos entender que venimos de inflaciones y tasas exageradamente altas, las tasas más altas de los últimos 20 años. Entonces, hablar de finanzas públicas y hablar de un endeudamiento es importante a la hora de poder ver qué proyección va a tener el gobierno y qué capacidad de gestión no solo tiene, sino que va a dejar a sus sucesores. Y por último, también tenemos las relaciones comerciales, es decir, en esa postura nacionalista en sectores estratégicos, pues lleva roces entre un Estados Unidos y un marco en un tratado de libre comercio que cada vez se complica más, pero que sustenta la economía nacional con un socio que debería de ser diversificado. Entonces, esos factores heredados pues tarde o temprano iban a pasar una factura y esa es la factura que la OCDE nos está marcando en los reportes para los próximos años. También hay que entender que no solo es la herencia de esos factores, sino que pueden aparecer factores, Erika, nuevos o factores que posiblemente tengan mayor relevancia. Lo vimos en aranceles americanos, lo vimos en los ajustes de un nuevo gobierno, ¿no? En la nueva forma de administrar y el manejo de las finanzas públicas que vamos teniendo en una consecuencia a lo mejor de endeudamiento, de generar, lo voy a decir de una manera quizá un poquito no tan política, pero de generar partidismos por medio de recursos públicos, algo que eso es muy peligroso y que es evidente que se hace, y además en las condiciones globales, pues entender que hay una desaceleración económica mundial en la que México, en vez de entregar para poder generar ese partidismo o para poder generar esa política, pues tendríamos que estar viendo un poquito la forma de invertir. Realmente no de mover economía simplemente otorgando capital, sino de invertir en sectores clave que nos pudieran hacer crecer en los próximos 3, 4 años y en donde tendríamos que sacrificar un poquito esa parte populista hacia lo que serían líneas de mejor manejo económico o por lo menos de una línea más responsable, ¿no? Creo que eso sería uno de los puntos importantes y por eso la OCDE nos castiga en el último reporte. Uy, que es cambiar todo un paradigma, porque es dejar de pensar en usar el presupuesto público para enaltecer a la figura del gobierno en turno y empezar a construir proyectos de mediano y largo plazo. Y creo que eso les está costando mucho trabajo a quienes están en la toma de decisiones. Te agradezco como siempre, Javier. No, hombre, al contrario, Erika, un gusto empezar la semana con ustedes y ojalá que los próximos reportes pues vengan mejores para el país. Ojalá y así sea, pero tenemos que hablar por lo pronto también, y lo haremos si me lo permites la próxima semana, de cómo le hacemos frente desde la economía personal a esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, Javier. Claro que sí, con todo gusto lo hacemos la próxima semana. Un abrazo. Muy buenos días, Javier Rueda, economista, platicando con nosotros.